En General Madariaga, provincia de Buenos Aires, nos recibe el señor Whisky, allí en la firma Puerto Seco, que abre para que usted y nosotros, a través del equipo de producción de nuestro programa, conozca de qué manera se lleva a cabo esta actividad que forma parte de la creciente e importante actividad del campo argentino. ¿Cómo nace la inquietud suya sobre la agricultura, sobre la ganadería? Bueno, yo, de chico lo tenía adentro, vengo de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, llegaron acá a la zona de la Valle y eran administradores de la familia Leluar, de los campos del Leluar, el Tuyú, la estancia Macedo, el Volcán, en Balcarce. Y bueno, mi padre fue una persona que tenía un amor muy importante sobre la tierra y sobre el campo, lo que hacía, y que yo, bueno, y los hijos un poco mamamos eso, y bueno, no estudié, terminé quinto año y me fui al campo. Y era un campo muy ganadero y a mí me gustaban un poco más los fierros, y bueno, mi hermano quedó con la ganadería y yo me fui, me vine a Madariaga a hacer agricultura, que era una zona más agrícola. En esos tiempos empecé con un tractor que andaba yo, después un empleado, 2, 3, hasta que me transformé en un contratista rural y hacía trabajos para terceros. De a poco nos fuimos aprendiendo y fuimos de la época del arado, la reja, la vertedera, y bueno, fuimos los enemigos de la siembra directa porque nos quedábamos, no sabíamos qué hacer con los fierros que teníamos. Entonces, prontamente tuvimos que transar, y hoy, gracias a Dios, Argentina es un país que tiene, por lo menos en esta zona, el 100% de la agricultura en siembra directa. Con respecto al mundo, estamos muy avanzados, porque creo que el país que nos sigue está en 30-40% de siembra directa. Eso nos permite hoy trabajar de una forma más amigable con el suelo, con la naturaleza, es mucho más práctica, se quema menos combustible, qué sé yo. Y realmente todo lo que pensábamos que no iba a andar, esto ha sido que había que ponerse, y no sé, hoy uno no entiende cómo en Argentina entró tanto y el mundo no entró tanto la siembra directa, pero bueno, gracias a Dios la tenemos. Usted en sus inicios armó una copia. Cuando nosotros empezamos a hacer agricultura, le entregábamos toda una cooperativa que había acá en la estación del tren, y como en casi todos los pueblos había una cooperativa que quebró. Entonces no teníamos a quién entregarle el cereal, y bueno, empecé con un galpón, empezamos a vender maíz embolsado, a secarlo con una secadora portátil, que se laburó muchísimo con ese tema y qué sé yo, hasta que pudimos comprar una secadora y un par de silos. Con eso, bueno, mis colegas, los contratistas, empezamos, che, ¿por qué no me secás? ¿Por qué no me vendés? Qué sé yo. Bueno, sin querer me transformé en un acopiador, y bueno, y empecé en el tema del acopio, y después vinieron el modo de los pools de siembra, y empezamos a arrendar campos, y dejé los tractores y empezamos a hacer agricultura con contratistas, y bueno, estuvimos como 10 años con eso, de lo cual, para hacer que fue una cosa muy aprendida así de oficio, me fue bien, y le tomé mucho cariño, hasta que bueno, tuve un tropiezo con un sindicato de camioneros, con Moyano, de los cuales tuve como 15 días de quemada de goma en la ruta y qué sé yo, y yo quería trabajar,
y cuando vi que me apretaban mal, que si yo tenía todo mi personal, tenía que pasarlo a camioneros, y éramos simples acopiadores y paleros y qué sé yo, porque yo tenía 2 o 3 camiones, y vi que era una injusticia que realmente me dañó mucho, y bueno, todo lo que había hecho con mucho cariño decidí venderlo. Era una buena época, estábamos en época del cereal, la soja de $600, pero también era una buena época para trabajar, pero también una buena época para vender. Y bueno, tuve la suerte que me compraron en la planta, pude comprarme un campo, una zona que había sido del Eluar, de donde había estado mi abuelo, mi padre, que para mí era un orgullo poder comprar ese cacho de campo. Y bueno, empecé a trabajar en mi propio campo y ahí empezamos a hacer ganadería en ese campo. Siempre sin dejar la agricultura que la hacíamos con contratistas, ¿no? La agricultura es una especie de arrendamos campos y vamos con los dueños de los campos como a porcentaje o un poco de dinero para el dueño del campo y se participan en la ganancia. Eso lo tengo por un lado con un hermano mío y con un hijo, y por otro lado armamos una empresita ganadera que era un poco lo que tenía de mi familia, y bueno, empezamos a hacer novillos de exportación. La empresa que armamos fue una empresa innovadora, fuimos acá los primeros en traer la colza, con un grupo de amigos, hasta que la hicimos andar. Después trajimos la arveja, que era una cosa nueva para Madariaga. Después tuvimos semilleros de trigo, que hacíamos variedades, hemos hecho forrajeras, o sea, de todo tipo de agricultura. Pero Madariaga es una muy buena zona para trigo. Aquí se han logrado de los mejores rindes del país en las zonas chicas, ¿no? Porque Madariaga no tiene grandes extensiones agrícolas, pero climáticamente es una zona buena. Hoy se siembra soja, maíz, trigo ahora de vuelta, que se había dejado de hacer trigo, ahora se empezó a hacer de vuelta trigo, y hemos mejorado las rotaciones. Y se está haciendo colza, trigo, girasol, muy bien. Y bueno, toda esta zona costera es privilegiada climáticamente realmente porque, como decíamos hoy, tenemos las 4 estaciones bien plantadas, porque primavera es primavera, verano, verano, y en el verano la noche refresca. O sea, para los cultivos es muy bueno, la verdad que es una buena zona. ¿Y hoy qué está haciendo? Y estamos más dedicados al tema de lo que es exportación de novillos, que estamos tratando de hacer, un novillo de exportación que sea el 90% de lo que produce sea pasto. Tratamos de meter 200 kilos a pasto del animal, lo compramos de 180 y le metemos 200 kilos a pasto, llevamos a 380 y de 380 a 440 netos, 450 netos, que es un novillo de exportación, le damos un final a grano entero con 10% de núcleo, que eso anda muy bien, sí. Y siempre con cosas prácticas. Hoy la empresa está haciendo cerca de 4.000, 4.500 novillos, pero la idea de todo esto es hacerlo todo sencillo, o sea, nada de mixer, porque acá no tenemos suelo, poco tractor, mucha rotación, usar toda la capacidad que uno tiene, el ingenio en la rotación, en la producción de pasto sobre todo. Después el final de un corral lo hacemos lo más sencillo que podemos, porque sabiendo la limitante que tenemos hoy, que es el personal, que bueno, gracias por culpa de eso, nosotros tuvimos que empezar a poner el énfasis en ver quién va a hacer las cosas, quién va a trabajar en el campo, y bueno, yo mandé una hija mía a Nueva Zelanda a trabajar, y realmente me abrió la cabeza de que
no era un problema acá, sino un problema de casi el mundo entero, de ir a vivir al campo. Entonces empezamos a poner más comodidades en el campo, a armar módulos que sean rentables como para que pueda ir una camioneta con gente, trabajar y volver al pueblo. Entonces, por ahí un puesto se transformó en una matera con una heladera, un televisor, una buena cama, aire acondicionado, qué sé yo, para que la gente pueda estar bien durante el momento que está en el campo, como es Australia o Nueva Zelanda. Y a la tarde ese personal se vuelve al pueblo y bueno, eso es un poco lo que en el mundo está pasando y usted está innovando. Y estamos innovando y creo que con bastante buen resultado porque, bueno, no todo el mundo puede hacerlo eso porque hay problemas de robos o qué sé yo, pero en muchos campos se puede y yo creo que la tendencia va a ser un poco a eso, que esté el dueño en el campo trabajando o un hijo del dueño o un encargado, llevando gente y trayendo gente y capacitando a la gente, que no solamente tiene que ser ducho en el lazo y en el caballo, sino también en el alambrado eléctrico, en la rotación, saber qué está haciendo en el día, el trabajo y qué sé yo. Y cualquier persona puede hacerlo y tratar de, qué sé yo, que no sea imprescindible en el campo y bueno, y que la gente gane bien y esté cómoda, sobre todo, ¿no? En General Madariaga hablamos con Roberto Santos, de la firma Santos y Santos. Hablamos de agricultura, hablamos de ganadería y de otras actividades conexas que tienen que ver con lo que hace a la esencia del trabajo en nuestro campo. ¿Cuándo nace la empresa? Esto empezó con mi abuelo, que vino de España, un poco escapándole a la guerra civil y a otras cuestiones militarizantes de la época. Mi abuelo viene acá con 14 o 15 años y se instala primero a trabajar en el norte de la provincia de Buenos Aires, en ese momento en instalación de ferrocarriles, de vías, y no sé exactamente cómo, pero termina, eso fue en Ramallo, y después termina llegando a Maipú, y de Maipú hacia Madariaga. En esa época había contratos a parcería para ovejas, y bueno, mi abuelo creo que viene acá a cuidar ovejas ajenas a un porcentaje de la producción. Se instala primero en un campo cercano entre Maipú y Madariaga, a mitad de camino, y después termina recalando en el paraje Juancho, que es donde actualmente nosotros manejamos hoy los campos bajo explotación, que no son muy numerosos en hectáreas, pero son buenos campos, muy buenos para agricultura, aunque también hacemos ganadería. Y la empresa la continúa mi padre y hace ya una treintena de años la empezamos a manejar con mi hermano, primero él porque yo trabajaba para una empresa privada y luego a partir del año 97 aproximadamente yo dejo de trabajar para la empresa que trabajaba y me pongo a administrar la parte agropecuaria de la empresa y por un par de cuestiones de negocios compramos una estación de servicio y mi hermano empieza a ocuparse del tema de las estaciones de servicio y yo del campo. Hasta el día de hoy, en que hoy estamos compartiendo ya con nuestros hijos de mi hermano y hijos míos, que ya participan en la empresa y manejan algunas áreas de la actual empresa. Por ejemplo, su hijo, ¿qué parte maneja? Bueno, Juan Pablo es ingeniero agrónomo y está trabajando yo creía que hacía 4, pero resulta que me entero hoy que hace 7 años que está trabajando ya con nosotros. Pasa rápido el tiempo y uno a veces no lo sabe evaluar. Él se encarga de la parte de agricultura y de la parte comercial y técnica de la empresa. Tenemos, aparte de la empresa agropecuaria, una agronomía en la que ofrecemos tanto servicios de asesoramiento técnico en agricultura y ganadería, como así también hay ventas de algunos insumos agropecuarios básicos, semillas, agroquímicos. La empresa es chica.
nació como consecuencia de una asociación que primero hicimos con un amigo y mi hermano, como consecuencia de que yo conocía a una persona que en ese momento estaba encarando a desarrollar un semillero en Balcarce, compañero mío de facultad de esa época, y bueno, ahí nos asociamos con mi hermano y con un amigo, iniciamos una agronomía, y eso terminó en el residual que es hoy, que termina siendo una agronomía parte de la misma empresa de Atreu Copuel, que es la empresa paralela a Santos y Salto, la empresa comercial, digamos. En agricultura, ¿qué siembra están haciendo? Madariaga está ubicada en una zona bastante privilegiada desde el punto de vista del ambiente, cercano al mar, en una zona, la parte norte de la subregión cuarta de trigo, digamos, de la zona sudeste, o la zona sur de la cuenca del Salado, como quiera verse. Depende, hay distintas distribuciones que nos ubican dentro de la cuenca del Salado. Estaríamos en la parte sur de la cuenca del Salado, quizás con un componente de suelos un poco superior al promedio de la zona, o bien norte de la subregión triguera cuarta, que es a la que yo hacía referencia primero. La zona es una zona donde prácticamente no hay limitantes para hacer los distintos cultivos que se pueden hacer. Hablamos de los cultivos extensivos mayoritarios, ¿no? Trigo, cebada, maíz, girasol, soja, ¿sí? De manera que la opción de elegir cultivos depende de la rotación técnica y de la rentabilidad de los cultivos en proporciones parecidas. Pero prácticamente nosotros sembramos todo excepto trigo. Hace 7, 10, 11 años que no siembro trigo, desde que Moreno empezó a cuidar la mesa de los argentinos y desapareció la rentabilidad del cultivo. Dejamos de hacer trigo. El último trigo lo picamos porque ya lo habíamos sembrado y aparecieron las medidas restrictivas para comercializarlo al exterior, para exportar. En ese momento, un poco por bronca y otro poco por una realidad económica que se venía, que el cultivo no iba a tener margen porque el precio iba a estar supeditado al consumo interno. A partir de ese momento, usted sabrá, los molinos cazaban patos en el gallinero y decidí picar el trigo. Hicimos silaje, nosotros ya hacíamos bastante silaje para nuestro sistema de invernada, silaje de maíz, y decidimos picar el trigo y sembrar soja. Por supuesto, ese año fue uno de los mejores años de soja porque picamos el trigo en una época ideal para la siembra de soja intermedia. No era temprana, pero era soja intermedia, sí. Y a partir de ahí desapareció el trigo en la rotación, con mucho pesar de mi parte, porque la verdad que el rastrojo del trigo nos aportaba una cobertura pareja y linda para seguir con siembra directa. Pero bueno, desapareció el trigo y empezó a entrar en la rotación el rairazo, la avena como verdeos de invierno. También recriamos hacienda antes de terminarla sobre verdeos con suplemento de silaje. Bueno, pero así le cuento que por qué desapareció el trigo en la rotación. En realidad teníamos la rotación, siempre incluía el trigo como un cultivo importante. La cebada en esta zona tiene algunos problemas de enfermedades fúngicas que limitan un poco la producción y se da mejor trigo que cebada, y como generalmente el precio del trigo es mejor que el de la cebada, sí. Y los insumos y todos los costos de fungicidas e insecticidas es más o menos el mismo que el de un trigo, no tiene mucho sentido en esta zona, aunque se hacen algunos lotes, ¿sí? ¿Girasol? Tenemos algunos problemas en la implantación del cultivo porque las plagas naturales en esta zona son más abundantes que en otras. Hablamos de paloma y ñandú, fundamentalmente, también cotorra, pero no tanto en implantación sino en cosecha, de manera que al tener plagas muy numerosas, la paloma en esta zona tiene un desarrollo terrible porque tenemos mucha forestación en la costa y mucho monte propio en el partido, hay mucho monte natural de tala y coronillo, y la verdad es que resulta difícil controlarlas al momento de germinación del cultivo, y el raleo que provocan es bastante importante. Y como no es un raleo uniforme, la verdad que a veces el cultivo queda muy feo, en parte muy ralo y en parte queda muy tupido si uno sembró más plantas que las que tenía que sembrar. Con lo cual, es un cultivo muy importante y estamos un poco limitados para obtener rindes máximos por ese motivo que le expreso. Si bien hoy y este año en particular tiene un porcentaje de importancia mayor que otros años porque usted sabe, el precio de la soja había caído mucho
realmente la rentabilidad y el retorno del cultivo de soja en esta zona para los rendimientos que tenemos estaba por debajo del cultivo de girasol, con lo cual hoy para nosotros representa un 40% de la superficie gruesa. ¿Cómo se llevan hoy con el señor presidente con todo esto que ha liberado? Yo le voy a decir algo, nosotros somos productores agropecuarios, como hablamos al principio, desde hace muchísimos años, ¿no? Y hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido a gobiernos militares, hemos sobrevivido a gobiernos populistas demagogos y hemos sobrevivido a gobiernos más o menos normales. Francamente, yo no recuerdo un solo gobierno que realmente haya pensado en el sector agropecuario como un sector dinamizador de la economía argentina. Debo decirle con franqueza que en mi corta vida, comparada con la suya, tengo 60 años, nunca he visto un gobierno que decididamente haya sentado bases productivas sobre las que uno puede desarrollar una empresa agropecuaria, con toda franqueza. Porque las vicisitudes a las que hemos estado expuestos siempre por inseguridad en cuanto al precio de la producción o por inseguridad respecto de un gobierno que nos defendiera de algunas medidas externas que podían afectar a la producción, yo creo, nunca me he sentido muy apoyado, que digamos. Pero el campo solo siempre se ha desarrollado, porque es un sector muy dinámico. No sé, seguramente usted lo sabe, pero hoy Argentina tiene el promedio de edad más bajo en el mundo de productores agropecuarios. Eso es una medida de cuán capacitado está el sector para responder inmediatamente a alguna política de producción o de desarrollo del sector. Y eso ha ocurrido sin políticas. O sea, ha habido un desarrollo tecnológico y productivo, aún sin políticas definidas para el sector. Entonces, habla bien de los productores agropecuarios, aunque no hemos estado en el mejor lugar los últimos años, pero habla bien de los productores agropecuarios y habla bien de la idiosincrasia del productor, con todos los defectos que podemos tener. En general, hablo del productor medio, no hablo de multinacionales. Nosotros producimos en el país productos para la alimentación de la gente que lo habita, producimos alimentos para el sector externo y en general reinvertimos toda la plata acá. No conozco muchos productores que tengan cuentas, aunque los habrá, que tengan cuentas en Suiza o en Bahamas o en otros paraísos fiscales, como los políticos han demostrado que sí. Conozco políticos que han comprado campos en la zona, pero no podemos decir que se hayan dedicado a la producción, precisamente. Así que yo hago este pequeño argumento en defensa del productor agropecuario tan vilipendiado y tan maltratado en el último tiempo. Es verdad que ahora ha habido un cambio decididamente favorable con la eliminación de las retenciones y otra serie de medidas que han beneficiado al sector. Debo decir de todas maneras que hoy la rentabilidad del sector sigue sin ser muy buena y en mi caso personal o en nuestra empresa el análisis determina que la presión impositiva es un factor determinante en la rentabilidad del productor.